Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos amados, paz del Señor. Acabamos de leer dos versículos en Tito capítulo 2 y Primera Corintios capítulo 15. Estos dos versículos nos hablan de los dos niveles de la gracia. En el primer versículo habla de la gracia salvadora. Dios en la eternidad desarrolló un plan para poder salvar a la humanidad, y ese plan lo hizo por gracia. La gracia es algo que nosotros recibimos que no merecíamos. La gracia es el amor en descenso de Jesucristo de la eternidad al mundo de los hombres, a encontrarse con los hombres para salvarnos. Esa es la gracia de Dios, y somos salvos por esa gracia. La Biblia textual lo traduce así: porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Un primer nivel de la gracia. El Señor nos dio algo que no nos merecíamos: a su Hijo Jesucristo clavado en un madero para provisionar salvación para todos los hombres. Esa es la gracia de Dios manifestada en Cristo. Es el amor de Dios en descenso a encontrar la humanidad pecadora, muerta en delitos y pecados. Y el segundo versículo ya no nos habla de la gracia salvadora, sino que el segundo versículo nos habla de la gracia como poder. El primer versículo, la gracia salvadora. El segundo versículo es la gracia como poder. Cuando el Señor nos salva y somos nuevas criaturas y somos niños en Cristo, empezamos a disfrutar de todo lo que el Padre nos dio en Jesucristo, ¿cierto? Disfrutamos de las bendiciones, disfrutamos de su amor, disfrutamos de la comunión, disfrutamos de los hermanos, disfrutamos nuestro primer amor, ¿cierto? No pensamos mucho en responsabilidades. Las responsabilidades se las dejamos ¿a quiénes? A los que van delante de nosotros. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana, así como en la vida natural, cuando el niño empieza a crecer, empiezan a delegárseles responsabilidades. Lo mismo pasa en nuestra experiencia de vida cristiana, apreciados hermanos. Cuando el Señor nos salva, somos niños en Cristo. Empezamos nuestro peregrinaje y empezamos a caminar, y la vida cristiana empieza a madurar. Y cuando la vida cristiana empieza a madurar, quiere decir que ya estamos capacitados para empezar a recibir responsabilidades, porque la gracia trae consigo responsabilidades. Todos los que hemos recibido la gracia hemos recibido responsabilidades, y hoy queremos hablar a las iglesias establecidas en cada ciudad y al liderazgo de la iglesia, los ancianos, los pastores y los obispos. En el segundo versículo vemos otro nivel de la gracia. ¿Cuál es el segundo nivel de la gracia? La gracia como poder hizo algo en Pablo. ¿Qué hizo? Lo llevó a trabajar. Usted lo puede ver. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y aclara: pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Primer nivel de la gracia, gracia salvadora. La gracia salvadora para todos los hombres.
Dios proveyó una fuente de salvación por gracia para la humanidad, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando vamos avanzando en nuestra experiencia de vida cristiana, vamos adquiriendo responsabilidades. Y esas responsabilidades en nuestra vida cristiana, ¿a qué nos van a llevar? 1 Corintios 15:10. Pablo dice: he trabajado más que todos ellos. Y aclara cómo hizo su trabajo. Había algo en la vida de Pablo que lo llevaba a esforzarse, a trabajar en la obra del Señor. Esa palabra he trabajado en el griego significa trabajar hasta el agotamiento. ¿Usted recuerda cuando llega del trabajo, que trabajó, laboró 8 horas, 10 horas, 12 horas? ¿Usted cómo llega? Extenuado, ¿cierto? Porque trabajó hasta el cansancio. Lo mismo pasaba con el trabajo que Pablo hacía en la casa de Dios. Esa palabra griega es muy importante, muy utilizada por el apóstol para darnos a entender cómo respondía a la gracia que Dios le había dado como poder. Recuerde que Dios lo había instituido como un apóstol del Señor, tenía el don apostólico. Entonces, este segundo versículo nos habla de un segundo nivel de la gracia. La gracia como poder, la gracia como capacitación para que cada uno de los hijos de Dios podamos servir, obrar y trabajar en la casa de Él. Todo lo que nosotros podamos hacer en su casa, lo podemos hacer es por su gracia. Y aunque usted tenga capacidades, aunque usted tenga aptitudes, todas provienen del cielo. Nada de lo que tenemos nosotros es nuestro, ha sido dado ¿de dónde? De lo alto. Entonces, vamos a mirar 2 ejemplos de cómo la gracia como poder nos lleva a servir, trabajar y obrar en medio de su casa. Vamos a mirar cómo la iglesia en Tesalónica trabajaba, servía y obraba. Vamos a mirar cómo el mismo Pablo nos da un ejemplo claro de cómo servía, obraba y trabajaba con la gracia del Señor en medio de la obra de Dios. Vamos a mirar entonces estos 2 ejemplos porque Pablo nos dice: he trabajado más que todos ellos. La pregunta que nos haríamos nosotros: ¿cuál fue el trabajo que hizo Pablo con la gracia de Dios? Nos podíamos preguntar cómo se evidenció el trabajo que hizo Pablo en la casa de Dios. Y la respuesta a eso se encuentra en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos detallan paso por paso la evidencia del trabajo, del poder de Dios en los hombres y mujeres de Dios. Usted empieza a mirar, a responder cómo trabajó Pablo en la gracia, con la gracia de Dios, y se da cuenta que Pablo evangelizó Asia hasta Europa. Hágale un registro al libro de Hechos y se va a dar cuenta que evangelizó desde Asia hasta toda Europa y quería seguir evangelizando. 1, 2. Hay un trabajo que es muy evidente de Pablo en la casa de Dios. Y ese trabajo lo vamos a ver en Colosenses, capítulo 1. Él, aunque era apóstol, tenía un trabajo como pastor y maestro de las iglesias que se establecían a través de su ministerio. También tenía un trabajo evangelizador. Vamos a mirar cómo las Sagradas Escrituras nos muestran de qué manera y cómo trabajó el apóstol Pablo. Palabra he trabajado que es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted mira Romanos 16, ahí usted va a encontrar muchas veces esa misma palabra. Saludá a María, que trabajó mucho entre nosotros.
Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado mucho en el Señor. Va a encontrar mucho esa palabra. Es muy utilizada en el Nuevo Testamento griego para mostrar cómo el Espíritu Santo guiaba a los hombres y mujeres de Dios a servir en la casa del Señor. Hermanos, la iglesia no es un lugar, permítame utilizar este término, solamente para levantar nuestras manos y decir gloria a Dios y aleluya. La iglesia es un lugar donde tenemos responsabilidades que vinieron por la gracia que nos fue dada a través de Jesucristo. Vamos a mirar Colosenses, capítulo 1. Vamos a mirar primero este estadio de Pablo como maestro y pastor de las iglesias que fundaba. Colosenses capítulo 1. Voy a leerlo desde el 24 para poder llegar al punto donde queremos llegar. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. Lea muy detenidamente su Biblia. 28. Va a ver detalladamente cómo trabajaba Pablo en su casa. Y esto establece un modelo para todos los creyentes. Hermano, pero ese era el apóstol Pablo. ¿Y acaso no hemos recibido la misma gracia? ¿Y acaso no hemos recibido dones del Espíritu Santo cuando pasamos por el ejercicio de la fe y el arrepentimiento? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿no lo capacitó con dones para poder servir en la edificación de la iglesia? 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí lo pudo ver? En el versículo 28, pudo ver el trabajo de Pablo. 1, anunciando. ¿Qué anunciaba? Verso 27, Cristo, la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Jesucristo y este crucificado. Y ese anuncio lleva la salvación a los hombres. Pablo no cesaba de predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe para con Jesucristo. Donde llegaba, anunciaba quién era el Hijo de Dios. Y le está escribiendo a los colosenses. Estaba encarcelado, iglesia que fundó Epafras, se cree, y le dice a los hermanos: mire cómo yo he trabajado, pero no yo. Hay algo más en mí que me impulsa a hacer algo por la casa de mi Señor. He trabajado más que todos ellos. ¿Cómo? Anunciando quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí vemos su trabajo como evangelista. Pero no se queda ahí. Luego dice, ¿qué más hace? Amonestando. Esa palabra amonestar habla de corregir mediante la instrucción y la advertencia. ¿Qué podemos ver detrás de esta palabra de amonestar? Un trabajo pastoral. Hermano, ¿existen pastores? Sí. El trabajo de un anciano, ¿cuál es? La función de un anciano.
pastorear y vigilar. Está claro en las Sagradas Escrituras. El trabajo de un anciano y la función de un anciano es pastorear, visitar, exhortar, corregir, ayudar. Y Pablo lo hacía. No solo anunciaba a Cristo. ¿Qué hacía con los que le anunciaba a Cristo y creían? Los pastoreaba. Y no solo lo pastoreaba, verso que sigue, enseñando. O sea, después los instruía en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para la edificación de todos los que habían creído en el Señor. Vemos el trabajo de evangelización, vemos el trabajo de pastoreo y vemos el trabajo de enseñanza. Vemos cómo él trabajaba, y no trabajaba solo él. Trabajaba la gracia de Dios como poder en él, capacitándolo para servir en su casa. ¿Por qué Pablo trabajaba y se esforzaba? El verso termina con un para qué. Mírenlo en su Biblia. Y ese para qué es un propósito y la finalidad. ¿Para qué? Para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Sencillamente lo que estaba buscando a través de este trabajo era que los hombres maduraran y presentárselos como una ofrenda al Señor. Señor, estos hombres y mujeres que me diste, te los presento maduros, porque hay un trabajo que tu gracia me impulsó para hacer. Les he evangelizado, les he pastoreado, les he enseñado, porque hay una capacitación sobrenatural que viene de tu parte para ayudarme a cumplir el ministerio que tú me has encomendado. Hermanos apreciados, Pablo no es el único que recibió dones. Pablo no es el único que recibió un llamamiento. La iglesia hemos recibido un llamamiento, hermanos. Y siempre ha existido en la historia de la iglesia una discusión para establecer un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. Y cuando hacemos un énfasis desmedido sobre la gracia, nos olvidamos de las responsabilidades en medio de la casa del Señor. Puede hacerle un registro a Pablo en todo el libro de Hechos. ¿Por qué enfatizo a Pablo? Porque a partir del capítulo 13 hasta el versículo 28, el Espíritu Santo se centra en la obra que hace a través de él. 15 capítulos. En los primeros capítulos algunos menciona a Pedro, pero desde el 13 hasta el 28 se centra el Espíritu Santo en mostrarnos cómo se trabaja y se sirve al Señor. Versículo 29. Quiero leerlo de la textual, esta porción. Dice, versículo 29, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Sí, es una traducción, la Biblia textual. ¿En qué se fatigaba Pablo? En anunciar a todo hombre, en amonestar a todo hombre y en enseñar a todo hombre. En eso se fatigaba el apóstol Pablo. Y esa palabra fatiga en Reina Valera 60, trabajo, la misma palabra que hemos visto en 1 Corintios 15. ¿Qué quiere decir? Trabajaba hasta el cansancio. ¿Y cuál era su trabajo hasta el cansancio? Amonestar a todo hombre, instruir a todo hombre, corregir a todo hombre. En lo cual me fatigo, luchando conforme a su energía. Esa palabra luchando al castellano sería agonizando, literalmente. Cuando uno empieza a dimensionar estas palabras, que uno muchas veces no la enfatiza, uno empieza a meditar cuál era la obra de los hombres y mujeres de Dios.
Estoy seguro que muchos de nosotros no hemos trabajado hasta el cansancio por la casa de Dios. Le damos un poco de nuestro tiempo al Señor y con eso nuestra conciencia queda completamente tranquila. Pero estos hombres y mujeres luchaban hasta agonizarse y trabajaban hasta la fatiga trabajando en la casa del Señor. ¿Cuál era el objetivo? La carga del corazón de los apóstoles era presentar todo hombre perfecto a Cristo. ¿Cómo es nuestro servicio en la casa para introducirnos en la realidad espiritual de esa palabra? Hay un patrón bíblico muy claro que nosotros debemos seguir para introducirnos en eso que hicieron estos hombres y mujeres de Dios. Pablo dice entonces que él se fatigaba luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. ¿Por qué traduce así la Biblia textual? Porque translitera literalmente la palabra griega, energía. Conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Había algo sobrenatural que capacitaba el interior de Pablo para que él pudiera trabajar fatigosamente en su casa. Hay algo que todos los cristianos tenemos sobrenaturalmente que nos guía y nos esfuerza a servir en su casa. Y Pablo, que es una de las palabras más utilizadas por Pablo en el Nuevo Testamento, energía, junto con epignosis, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y la energía de Dios era el poder de Dios para que Pablo pudiese cumplir su ministerio. ¿Usted no ha sentido que muchas veces en el servicio al Señor le van faltando las fuerzas? ¿Usted no ha sentido muchas veces que quisiera que la tierra se abriera un poco y meter la cabeza? Nosotros necesitábamos de un poder sobrenatural para que la obra de Dios avance. La obra de Dios no avanza con nuestra fuerza sin la de Cristo. Pablo lo tenía muy claro. La energía de Él que me energiza para trabajar con poder en su casa. Hermano, nosotros tenemos una provisión muy preciosa del cielo. Nosotros debemos de dejar de echar mano a nuestra naturalidad y echemos mano a la energía sobrenatural de Dios, que Pablo le llama en 1 Corintios la gracia. He trabajado más que todos. Usted empieza a mirar el trabajo que hicieron los apóstoles y efectivamente el trabajo de Pablo fue muy amplio. ¿Qué hizo que ese hombre llenara medio mundo con el evangelio? ¿Qué hizo que evangelizara día y noche? ¿Qué hizo que pastoreara día y noche? ¿Qué hizo que enseñara día y noche? ¿Qué hizo que sufriera día y noche? ¿Qué hizo que amara día y noche? ¿Qué hizo que se negara día y noche? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en él? Su energía operando dentro de mí. Ninguno de nosotros está capacitado para servir al Señor, al menos que la gracia de Dios lo capacite. No crea, querido hermano. No crea que somos capaces. No crea que hay poder en nosotros. No, el poder proviene del cielo. Y es algo a lo que debemos echar mano. Nuestras familias necesitan el poder de Dios. La asamblea necesita el poder de Dios. Los esposos necesitan el poder de Dios. Las esposas necesitan el poder de Dios. Los hijos necesitan el poder de Dios. Somos necesitados de Él. Uno, evangelizó llenando de Asia a Europa la palabra del Señor. Dos, trabajó como pastor, maestro y evangelista. Tres, hay algo más que él hacía.
Hechos, vamos a ir a Hechos. Nosotros hemos visto el progreso de la obra apostólica del apóstol cuando sale en Hechos 13. ¿Usted recuerda? Sale en Hechos 13, enviado por el Espíritu Santo. 14 años después de su llamamiento, el Señor lo lleva a una asamblea local, lo forma, lo instruye, ayuda, enseña, lo capacita para la vida cristiana, y después de 13, 14 años lo envía a la obra apostólica. Después de que la iglesia en Antioquía era una iglesia fuerte, tenía un buen presbiterio, habían trabajado día y noche en medio de la asamblea. Después de eso viene el llamamiento del Espíritu Santo en Hechos 13:1, y Pablo sale a la obra apostólica. ¿Recuerdan? Establece varias iglesias, Antioquía de Pisidia, Derbe, etcétera, etcétera. Y ese viaje apostólico dura más o menos un año. Ustedes pueden ver el recorrido, empieza en Hechos 13 y termina en Hechos 14. Ven el recorrido, funda iglesias, establece iglesias. Llega un punto en que se devuelve, y cuando se devuelve, establece los ancianos en cada iglesia. Y ya, ahí termina el primer viaje apostólico. ¿Listo? En ese primer viaje, Pablo no invirtió mucho tiempo en los líderes de la iglesia, en los ancianos, en los pastores y en los obispos. Solamente pasó y los fundó, los estableció. Hay una progresión en el trabajo apostólico. En Hechos 18 vemos que Pablo muda la manera de trabajar. Y ahora se queda 1 año y medio, 18 meses en una ciudad. Vamos a Hechos 18, capítulo 11. Hechos 18, 11, Pablo en Corintios. Hechos 18, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. ¿Cierto? En los versos anteriores, Cristo le apareció, le dijo: Pablo, quédate más tiempo porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, Señor. Evangelizó, enseñó, pero ahora vemos una progresión. Anteriormente no se había quedado tanto tiempo en una ciudad. Ahora se quedó 1 año y medio. Y ese año y medio sirvió para hacer un trabajo doble. Él entendía que no solamente debía trabajar en la iglesia para edificarla, sino que también debía dedicar tiempo a los líderes de la iglesia. 1 año y medio se quedó acá. Él en ese momento no podía dejar por cada ciudad que pasara un obrero que se quedara cuidando la iglesia, porque tampoco es el modelo bíblico, y poder seguir a otra y dejando a uno por cada ciudad que pasara. No podía. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cambia la manera de trabajar en la obra, porque la vida cristiana, la vida espiritual, ¿cómo es en nosotros? Progresiva. Y esa vida progresiva le enseñó a él cómo trabajar más eficazmente en la casa de Dios. Y en el tercer viaje apostólico, vamos a Hechos 20, en el tercer viaje apostólico ya se ve claramente algo más definido de su trabajo como obrero. Ustedes saben que en Hechos 20, él viene viajando de Macedonia, llega a Troas, parte el pan con los hermanos y pasa a Mileto. Y estando en Mileto manda a llamar a los ancianos de la iglesia y nos revela esa conversación, aspectos muy importantes para los pastores de las iglesias. Leo el versículo 31 de Hechos 20. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Con quién está hablando? Con los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Qué vemos nosotros acá? Vemos otra progresión en el trabajo de Pablo. En Corintios se quedó 1 año y medio. En Hechos 13 no se quedó mucho tiempo en una ciudad. ¿Sí ve? Y acá se quedó no solo edificando la iglesia, sino que más hizo.
Le está diciendo a los ancianos, ¿sabe qué? Yo he trabajado con ustedes durante 3 años, de día y de noche les he enseñado, los he estado instruyendo, porque esta es la última vez que nos vamos a ver. Alguien debe continuar la obra del Señor, hermanos. Y Pablo hizo un arduo trabajo en Éfeso. No viajó a ninguna otra ciudad en ese tiempo. Solo se quedó los 3 años en esa ciudad instruyendo a los líderes, a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos de la iglesia. Y les dice, 3 años me le he dedicado a ustedes, día, noche y día, amonestándolos, instruyéndolos y corrigiéndolos. Porque Pablo sabía que la base de una iglesia fuerte era el liderazgo, hermano. Y sabía que necesitaba invertir tiempo en los líderes de la iglesia. Lo fue entendiendo en la medida que fue avanzando y progresando en la vida cristiana, hermanos. Usted empieza a leer Hechos capítulo 18, 19 y 20 y se da cuenta que Pablo trabajó en su profesión por las mañanas mientras enseñaba diariamente en el local de Tirano, que era un lugar donde se enseñaba jurisprudencia, abogacía. Y ahí no sabemos cómo esta persona le alquiló el local a Pablo o se lo prestó, y Pablo lo utilizaba. El códice Besa, que es uno de los manuscritos griegos, dice la hora que Pablo enseñaba en esa escuela. Enseñaba desde las 11 a las 16 horas, de la 5ª a la hora 10ª. Dice Pablo, dice ese códice Besa. Entonces era de las 11 a las 4 de la tarde. Se dedicaba a instruir, se dedicaba a enseñar, hermanos. Trabajó con la iglesia edificándola y trabajó con los líderes de la iglesia formándolos. ¿Será que debemos trabajar en la casa de Dios? Sí, hermano. Trabajo que nos ha sido asignado por el Espíritu Santo. Hermanos, Juan 16, todos lo conocemos, 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? ¿Convencer al mundo de qué? Pecado, justicia y juicio. Pregunto, ¿a través de quién el Espíritu Santo va a convencer al mundo? ¿A través de la iglesia? La iglesia es la que le tiene que decir al mundo, usted está en pecado. Pero si se arrepiente de ese pecado, la justicia de Cristo va a ser para su vida. Pero si no se arrepiente, mundo, de ese pecado, va a haber un juicio. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo a través de la iglesia. Y eso lo entendía Pablo. ¿Por qué cree que trabajaba? ¿Por qué cree que se esforzaba? Por la gracia de Dios, hermanos. ¿Listo? Entonces tenemos un ejemplo muy rápido, muy práctico de cómo trabajaba. Lo dijo, he trabajado más que todos. Sí, usted mira el trabajo de Pablo y efectivamente es un trabajo amplio, pero aclara para que la gloria no sea para él, sino que la gloria sea para el que se la merece. El Salmo dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, para que la gloria sea para el Señor, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primer caso. Segundo caso, la iglesia en Tesalónica. Vamos a mirarlo muy rápidamente. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermano, pero te pueden hacer obras muertas como aparece en el libro de Apocalipsis. Sí, efectivamente. Pero recuerde lo que dice Efesios 2:10. Dios preparó obras de antemano para que caminásemos en ellas. Querido hermano y hermana,
Cuando nosotros tenemos una comunión fluida y profunda con el Espíritu Santo, lo más probable es que usted y yo empecemos a caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Espontáneamente caeremos en ellas. Usted no se va a dar cuenta, hermano. Eso que estás haciendo, eso que estamos haciendo, Dios lo preparó de antemano. ¿Cómo caímos en ella? Buscándolo, teniendo comunión día y noche con nuestro Señor. Primera Tesalonicenses 2, 1, 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos estas tres virtudes, en teología se llaman tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor. ¿Qué obras hacía la iglesia en Tesalónica? ¿Cómo la iglesia en Tesalónica respondía a sus responsabilidades espirituales? ¿Cómo hizo una iglesia tan nueva en fructificar la manera en que fructificó? Habla Pablo de que la iglesia tenía la obra de vuestra fe, o el trabajo de vuestra fe, ¿cierto? ¿Qué pasaba con estos creyentes? Usted, para entender esto, debe leer la epístola a Jacobo, Santiago. La epístola a Jacobo, el tema principal es la fe que obra. Porque una fe que no tiene obras es estéril y es muerta. ¿Usted sabe qué es estéril? Algo que no da fruto. ¿Fuimos salvos por gracia? Sí. ¿El instrumento para tomar la salvación fue la fe? Sí. ¿No fue por obras? Sí. Pero sí para obras. Sí para obras. ¿No lo acababa de citar nuestro hermano hablando del tribunal de Cristo? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, apreciados hermanos, la iglesia en Tesalónica tenía obras por la fe. Los tesalónicos no solo hablaban de fe. ¿Sabe qué hacían? Vivían la fe. No solo la hablaban, vivían la fe. Apreciados hermanos. Y no solo tenían la obra de la fe, siga leyendo, el trabajo de vuestro amor. O sea, Pablo le recordaba que el trabajo que ellos hacían era impulsado ¿por qué? El amor de Cristo, hermano. Yo sé que vamos a recibir galardones, aleluya, gloria a Dios. Pero hermano, que lo impulse, ¿quién es Jesucristo? Lo glorioso que es el Hijo de Dios. Lo majestuoso que es Jesús para nosotros. Eso debe impulsar nuestra vida a un trabajo de amor por su causa, hermanos. Y aquí se vuelve a utilizar la misma palabra griega, trabajo hasta el cansancio, que es la que quiero enfatizar en el día de hoy. La palabra griega es kopiao, así suena. Significa eso, trabajar hasta el agotamiento. Y la iglesia en Tesalónica había algo que evidenciaba el poder y la gracia de Dios. El trabajo, la obra de la fe y el trabajo de su amor, hermano. Hermano, Tesalonicenses es una epístola muy práctica. Cuando usted la estudia detalladamente, se da cuenta que es muy práctica y enseña cosas muy prácticas, que es lo que necesitamos para nuestra vida de asamblea. El otro libro práctico del Nuevo Testamento es Jacobo o Santiago. Jacobo, algunos gramatólogos dicen que Jacobo o Santiago presenta entre 48 y 54 imperativos, verbos en imperativos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Sencillo, imperativo es un mandamiento. Y en términos prácticos significa, escúcheme apreciado hermano,
responsabilidad. Cuando es un mandamiento, Dios está pidiendo algo de nosotros, pero ya nos capacitó para hacerlo. Y eso llama la responsabilidad que nosotros tenemos en medio de la casa de Dios. ¿Listo? 1, versículo 7. Lea su Biblia, hermano. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Listo? Esta iglesia, la iglesia en Tesalónica, se volvió ejemplo. La palabra ejemplo significa ejemplo o modelo. En portugués aparece como modelo. Esta iglesia, una iglesia muy nueva, se volvió ejemplo de Macedonia y de Acaya. ¿Usted sabe qué era Macedonia? ¿Usted sabe qué era Acaya? Conformaban en ese tiempo Grecia y eran 2 regiones o 2 distritos donde habían varias ciudades. Y llegó a oídos de Macedonia y Acaya lo que la iglesia en Tesalónica estaba haciendo. Y Pablo les escribe: ustedes se han vuelto un ejemplo para las demás iglesias, por el trabajo de su fe, por la obra de su amor, hermanos. Entonces, ¿por qué los tesalónicos se volvieron una iglesia ejemplo y una iglesia modelo? Hermanos, ¿eso existe en la Biblia? Sí, lo acabamos de leer. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Por qué fueron una iglesia ejemplo, una iglesia modelo? Quiero presentar 4 características de por qué la iglesia en Tesalónica se volvió un ejemplo para las demás iglesias. 1. Era una iglesia evangelizadora. Versículo 8. Vamos a leerlo. 1. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La vida de Cristo llegó a los tesalónicos y ellos se volvieron cristianos reproductores de la vida de Cristo cuando evangelizaban. Empezaron a hablar del evangelio y de la fe en Dios, no solo en su ciudad, sino que llegaron hasta Tesalónica y llegaron hasta Acaya, hermanos. La palabra del Señor fue divulgada por esa iglesia en círculos cada vez más grandes. Por eso la iglesia en Tesalónica se volvió un ejemplo para los demás. Por eso Pablo dice: hay veces nosotros no tenemos que hablar mucho, porque cuando llegamos resulta que ya los han evangelizado. ¿Quiénes? Los tesalónicos. Entonces la iglesia en Tesalónica estaba comprometida con la evangelización. Desde allí se difundió el evangelio de Jesucristo a muchas ciudades. Por eso era una iglesia modelo, una iglesia ejemplo. 2. Sirvieron como esclavos a Dios. ¿Usted qué está diciendo, hermano? ¿Por qué no se habla de la esclavitud? Por el versículo que sigue. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa palabra servir significa esclavo, servir como esclavo. Cuando nosotros utilizamos la palabra esclavo, hoy en nuestro contexto nos imaginamos el tiempo de la colonización española y creemos que la esclavitud era parecida a eso. Pero la esclavitud de la Biblia, porque en los tiempos bíblicos existía la esclavitud, incluso las traducciones hay veces no nos dejan ver la fuerza de una palabra. Por ejemplo, cuando usted lee los principios de cada epístola de Pablo o Pedro, dice:
Pablo o Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Lo ha leído? No es siervo. Porque siervo es una persona que sirve y tiene libertad para poder vivir. La palabra es esclavo, dulos. Y el esclavo hacía solamente la voluntad de su Señor. Entonces la iglesia en Tesalónica servía como esclava al Señor. Otra característica de la iglesia era ¿qué? Servicio en la casa del Señor. Todos sus miembros servían activamente en la casa del Señor. Apreciados hermanos. Por eso cuando el Señor los arranca de la idolatría, porque los griegos adoraban muchos muñequitos, dioses, porque los griegos eran casi enotistas, quiere decir que tienen muchos dioses que adoran y hay un Dios principal. Dios principal de los griegos era Zeus. Pero adoraban muchos dioses. Entonces cuando escuchan el evangelio de los apóstoles, son arrancados de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Era una iglesia que toda funcionaba, toda servía. La iglesia toda entendía que tenía responsabilidades espirituales ante el Señor y cumplían su trabajo por la gracia y la energía de Dios que los capacitaba para servir. 3, capítulo 4, versículo 9. Era una iglesia Filadelfia. Hermano, pero era Tesalonicenses, ¿cómo me va a decir que era Filadelfia? Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amor fraternal, Filadelfia. Era una iglesia Filadelfia. ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia que practicaba el amor entre los hermanos. Esa palabra Filadelfia se utilizaba en el griego clásico para hablar de los hermanos que habían nacido del mismo vientre. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta iglesia no solo evangelizaba, no solo servía, sino que había un amor práctico en medio de ellos. Había una realidad del amor de Jesucristo manifestado hacia el resto de los miembros, hermanos. Y el amor del creyente tiene 3 direcciones: hacia Dios, hacia los hermanos y hacia los perdidos. Y ellos lo entendieron. Por eso Filadelfia, Tesalonicenses, se volvió una iglesia ejemplo, una iglesia modelo. ¿Dónde aprendieron a amarse los unos a los otros? Biblia, léalo, versículo 9. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. La razón por la cual los tesalonicenses se amaban no solo entre ellos, porque lastimosamente nuestro corazón muchas veces es sectario, porque nuestro corazón muchas veces solo ama a los que se reúnen con nosotros y a los que piensan como nosotros. Pero como estos hermanitos no piensan como nosotros, entonces no son dignos de nuestros afectos. Cuando piense como nosotros, de pronto podemos hablar un poco. No, los tesalónicos como iglesia se amaban, se ayudaban, se servían. Pero ese amor había traspasado su iglesia local. Biblia. Lo hacían así por toda Macedonia. O sea, con las demás iglesias tenían un amor práctico, hermano. No estaban ahí en su cajita de oro. Habían entendido lo que era la comunión del cuerpo de Cristo y estaban abiertos y amando a los hermanos que estaban en su región. Tercera característica, era una iglesia Filadelfia.
Amor fraterno, práctico, palpable, visible, hermanos. ¿Y eso lo aprendieron de dónde? De Dios. Fueron enseñados por Dios. Esta palabra enseñados por Dios aparece solo una vez en el Nuevo Testamento griego. Te la voy a decir. Didácticos. Así aparece. Enseñados por Dios. ¿Cómo así? ¿En qué momento Dios le enseñó a los tesalónicos que tenían que amarse? El Padre mostró la manera que nos amó cuando dio a su Hijo. El Hijo nos amó hasta el fin. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos vieron eso, el amor de Dios para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, un amor que nosotros no vamos a entender a cabalidad o a plenitud, porque nosotros nunca seremos Dios, a menos que usted sea mormón. Pero nosotros nunca seremos Dios. Al no ser Dios, nunca entenderemos el amor de Dios a darnos a su Hijo. Hermano, la calidad del amor se ve por lo que entregamos. Ahí se ve la calidad del amor. Los tesalonicenses aprendieron cómo Cristo nos amó, como ningún otro hombre. Hermanos, el amor de Jesucristo era un amor muy particular por la raza humana. Y ellos lo aprendieron de Él. Todo por el Espíritu Santo que había sido derramados en sus corazones. Entonces empezaron a meditar y a ver el amor de Dios, y Dios los iba enseñando en el interior, y lo que hacían era ¿qué? Reproducir y practicar ese amor práctico. Y cuarto, ¿por qué era una iglesia ejemplo? Porque los ancianos o los líderes de la iglesia en Tesalónica predicaban cosas prácticas, hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Vamos a leerlo. 12 y 13. Téngame paciencia, hermano. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Listo? ¿Qué vemos nosotros en estos versículos? Que efectivamente había un informe de Timoteo a Pablo de cómo estaba la iglesia en Tesalónica, y había un pequeño problema. Había un problema de reconocimiento hacia los ancianos. Pablo les dice: reconozcan a los que ¿qué? Trabajan. Otra vez la misma palabra griega. Presiden, amonestan, y tenerlos en gran estima por causa del amor y de su obra. ¿Qué quiere decir, hermano, entonces? Que estos hermanos en Tesalónica pastoreaban, enseñaban, tenían obras y trabajaban. Por eso una iglesia ejemplo. Porque los ancianos, pastores y obispos debían hacer lo que se les encomendó hacer en la casa del Señor. ¿No le parece que es muy práctica la iglesia en Tesalonicenses? Muy práctica. ¿Por qué la iglesia en los Tesalonicenses trabajó y obró en amor? Terminemos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Voy a leerlo de la Biblia textual. Primera Tesalonicenses 2 versículo 13. Voy a leerlo de la Biblia textual. Y voy a tenerlo aquí abierto en Reina y Valera. Dice: y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Ahí está todo igual, ¿cierto? La cual también, Reina y Valera 60 dice que actúa, la cual también os energiza a vosotros los que creéis.
¿Por qué la iglesia de los tesalonicenses era un ejemplo? Porque colocaban fe a la palabra del Señor. Lo que escuchaban y recibían de la palabra del Señor no se quedaba en el aire, hermanos queridos, la practicaban. Y la misma palabra, otra vez la palabra energía, los energizaba. Les daba el poder que necesitaban. Hermano, pero yo no puedo, yo no soy capaz. No somos capaces nosotros, a no ser que haya una intervención sobrenatural de los cielos en nuestra vida. La gracia del Señor, la gracia como poder, que se llama aquí energía, hermanos. Jesucristo nos dio un ejemplo de eso. ¿Recuerda Hechos 1:1? Lucas le escribe a Teófilo acerca de las cosas que ¿qué? Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. La iglesia en Tesalónica es un ejemplo que nosotros debíamos imitar. Fue ejemplo para las iglesias de las regiones de Acaya y Macedonia, por ser una iglesia evangelizadora, por ser una iglesia Filadelfia, por ser una iglesia que sirve y por ser una iglesia, el último punto que vimos, que tenían líderes que predicaban cosas prácticas. Termino. Hubo un movimiento en la historia de la iglesia que se llamó el quietismo. ¿Ustedes lo han escuchado? Ese movimiento fue un movimiento místico que nació en el siglo XVII, mayormente en España, pero se extendió hasta Francia y parte de Europa. Y ese movimiento nació en el seno de la Iglesia Católica Romana. El impulsor de ese movimiento fue un hombre que se llamó un místico, que se llamó Miguel de Molinos. ¿Listo? Ese movimiento, el quietismo, como lo dice su palabra, viene de quieto. Y la razón por la cual se llama así a este movimiento místico es por la creencia de que Dios se complace en obrar en un corazón que se mantiene pasivo o quieto. Christian Chen dice acerca del quietismo en su libro El Camino de la Iglesia, que el quietismo significa que si quieres tener unión con Cristo, si quieres tener una relación más profunda con el Señor, entonces te callas, tu mente tiene que estar en silencio, tus emociones quietas y tu voluntad también quieta. O sea, en otras palabras, el quietismo hace todo pasivo. Y según los quietistas, tú no tienes que hacer nada. Christian Chen dice que Jin Guyon tenía algo del quietismo en su literatura. Entonces, el quietismo te enseña que no uses tu mente, que hay que ser pasivo, que no hay que usar las emociones, que no hay que usar la voluntad, que no se toman decisiones ni responsabilidades. Molino decía que uno tiene que abandonar a su ser entero a Dios y después permanecer como un cuerpo sin vida, ya que Dios desea actuar en nosotros sin nosotros. Movimiento que fue catalogado herejía desde que nació. ¿Entendió, hermano? La gracia de Dios trabajó en los apóstoles. La gracia de Dios puede hacer cosas maravillosas en medio de su iglesia. Creámosle al Señor, hermanos. ¿Qué aspectos prácticos podemos ir aprendiendo de lo que hemos compartido? Uno, todos los miembros de la iglesia de Dios tenemos responsabilidades espirituales. Todos, mis hermanos. Cada uno tiene algo que hacer en la casa de Dios. En la casa de Dios no hay desempleados. Todos estamos empleados. Aprendemos que cuando recibimos la gracia, escúcheme, hermano, recibimos responsabilidades.
Y si maduras, más responsabilidades para tu vida. Si eres fiel, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno, le voy a dar a esta persona. Quiero ver cómo responde. Fue fiel. Ahora le voy a dar 2. Quiero ver cómo responde. Fue fiel, ahora le voy a dar otra. ¿No es el principio bíblico? En lo poco fuiste fiel. Debemos vivir una vida cristiana que tenga equilibrio entre la gracia y la responsabilidad, hermanos, urgentemente. Necesitamos establecer un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. Que el Señor nos ayude, hermanos.